Vamos a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros, San Pablo. ruega por nosotros. Muy bien, pues vamos a ver la clase número 10. Supongo que ustedes pudieron averiguar el encargo que les di la semana pasada. No hay respuesta, pero supongo que sí. No sé si me oyen. Sí, eso es. ¿Sí? Bueno, Normal. No, pues, adiós. tienes pregunta. Y pues los dos que trabajaron este documento, pues eh, el pecado. Y cuando se pierde el sentido del pecado, entonces se pierde de vista si no hay Dios, no hay pecado. Y si no hay Dios, no hay pecado y tampoco hace falta la salvación y caemos en la indiferencia. Bien, vamos a ver que está un poco lento aquí el internet. Ahí está. Bien, entonces el triunfo de Cristo, pues es expresión de la misericordia que tiene con el hombre. Yo aquí les he puesto la escena de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es su modo de empezar la Semana Santa y el amor que Cristo nos muestra en la cruz es mucho más fuerte que el pecado. Por eso es que la ley fundamental que habita en el corazón de las personas es la ley de la misericordia. Cuando miramos a nuestros hermanos en el camino de la vida, no podemos guiarnos por la ley de la indiferencia ni tampoco por la ley de la frialdad. Sería más fácil mirar para otro lado, pero el Señor nos pide que miremos a la persona que está herida. Entonces, nuestra civilización tiene ya muchos logros, pero tiene muchas sombras y que todavía y que no son superficiales. Y por eso vamos a detenernos un poquito en esto, porque todos tenemos limitaciones. Muchas veces uno se siente imposibilitado de responder al mal, al sufrimiento y a la injusticia. Y cuando pasa eso, a veces no suplicamos a Dios luz, sino que lo acusamos porque estamos indignados. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no nos permites vivir en paz? ¿Por qué tenemos todas estas dificultades? Y esto es un círculo vicioso, decía Juan Pablo II, y afirmaba que el centro de los dramas que hay ahora en las personas está en el eclipse del sentido de Dios y del sentido del hombre. Bien, entonces tenemos que recuperar el sentido del hombre y recuperar en primer lugar el sentido de Dios. Bien, ¿cuál es la consecuencia final del eclipse de Dios? Es el rechazo en la sociedad Sí, de acudir allí anda atrás de nosotros. de pedir misericordia a Dios. Sí, Este es. pero por Entonces eso yo ahora regresamos, pues porque voy a andaba ya poner en estaba mute. la querida. Entonces dije yo, Ahí. ahí nosotros ahí. Muy bien. Entonces ese rechazo social, mira, mucha gente que no se confiesa, que no acude a la misericordia de Dios, se debe a esto que venimos hablando, el eclipse del sentido de Dios. ¿Qué hacemos para recuperar el sentido de Dios? Bueno, esta es una tarea de uno en uno, de corazón a corazón. Entonces, si la conciencia humana sucumbe ante el clima de secularización que hay en el mundo, se pierde el sentido de la misericordia. Y por eso la iglesia se siente empujada
a predicar al Dios de la misericordia. Por algo quiso el Señor aparecerse a Santa Faustina. Ahí tienen ustedes la fotografía con los tres rayos, ese rayo blanco, el rayo rojo y el rayo azul, que salen del misericordioso de Jesús, que él está señalando con su mano izquierda y con la derecha está bendiciendo. El Papa Francisco ha querido decir que el Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y esto lo dice en consonancia con sus antecesores. Bien, la evidencia del mal en el mundo a la gente le cuesta mucho entenderla. ¿Por qué? Porque el mal no es un problema, el mal es un misterio. Del está, introducimos como una ausencia del bien debido en nuestra naturaleza. Entonces, en esos momentos de mal, lo que hay que hacer es fijar la mirada en la misericordia de un modo más intenso. Hacen muchísimo bien las jornadas mundiales de la juventud. Muchos jóvenes se confiesan y muchos jóvenes pues recomienzan su vida cristiana. Bueno, entonces hablemos del pecado, comprendamos el pecado a partir de la misericordia. Ese es nuestro punto de partida, la misericordia. ¿De dónde viene el mal? Viene especialmente del pecado, porque Dios no crea el mal. El mal, Dios es infinitamente bueno. Pero ya vemos que siendo infinitamente bueno, ninguno escapa de la experiencia del sufrimiento. Por A o por B, todos sufrimos. En la naturaleza hay males. A veces, pues uno puede encontrarse con males que son accidentes de la naturaleza. Uno puede encontrarse con un terremoto, un tsunami, y uno no entiende por qué sufre tanta gente que es inocente, que no tiene nada que ver. Pero la respuesta está en que dentro del plan de Dios, esos sufrimientos tienen un sentido y esos males producen muchas veces verdaderos tsunamis de ayudas que no hubieran surgido si Dios no hubiera permitido aquel terremoto o aquel tsunami o aquel huracán. Entonces, como que Dios despierta las conciencias de las personas también a través del sufrimiento del prójimo y hay grandes movimientos de solidaridad. Bueno, entonces las criaturas sufren, pero los peores males que sufrimos nosotros como seres humanos son los males morales. Distinguimos el mal físico del mal moral. El mal moral es el pecado. Y el pecado está en toda la historia del hombre, desde que Adán iba a pecar en adelante. Entonces, ignorar el pecado o dar otro nombre al pecado sería pues eufemismo y no resolveríamos el problema. ¿Qué dice Pascal? Dice que el conocimiento de Dios sin conocer la necesidad de nuestra redención resulta engañoso, como también lo es reconocer nuestra miseria sin conocer al Redentor. Yo quiero conocer mucho a Dios, pero no acepto que necesito la redención. Ese conocimiento es engañoso. Quiero reconocer mi miseria, pero no quiero conocer al Redentor. Estoy confundido. Entonces, ¿quiénes dan gloria a Dios? Bueno, la naturaleza da gloria a Dios por el hecho de existir. Sí, pero el único ser que da gloria a Dios con su inteligencia y su voluntad es el ser humano. Por eso es que los seres vivos dan gloria a Dios por vivir, por moverse, por desarrollarse, por transmitir la vida. Pero nosotros damos gloria a Dios en otra escala. Los únicos capaces de conocer y amar a su Creador somos nosotros. La única criatura, dice el Vaticano II, que a la que Dios amó por sí misma. Por tanto, el ser humano a los ojos de Dios es irrepetible. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros actos con respecto a los actos de todos los otros seres del mundo visible tienen una diferencia esencial. No es una diferencia de grado, porque ningún
ser humano del mundo visible, ningún ser del mundo invisible, es decir, los ángeles, pues se compara con nosotros. Ellos son superiores a nosotros. Y los seres animales, minerales, vegetales, ellos, pues indudablemente no pueden pensar como nosotros racionalmente y de modo trascendente y no pueden amar de modo trascendente. Por tanto, la diferencia no es gradual, es esencial. Bien, el ser humano está compuesto de materia y espíritu, pero es un solo sujeto. No podemos decir hasta aquí llega el cuerpo y aquí empieza el alma. No son dos elementos que estén contrapuestos. No, es la unión de dos coprincipios en una sola sustancia que llamamos persona humana, que solo tiene dos formas de presentación, persona humana femenina o persona humana masculina. Entonces, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de imagen de Dios. Es cuerpo humano porque tiene el alma espiritual y si no sería un cadáver. Sería el cadáver de una persona, pero ya no es una persona. Indudablemente ese cadáver hay que respetarlo porque fue templo del Espíritu Santo. Bien, y siendo templo del Espíritu Santo, miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos en el plano del ser. A eso se llama la realidad ontológica. Nuestra naturaleza está en el plano del ser. Y esto es lo que hace posible la capacidad nuestra de conocer y amar. Solo conocemos, abstrayéndonos de los accidentes, los seres humanos. Solo amamos de un modo profundo y espiritual que no se queda en lo carnal, que tiene expresiones corporales, por supuesto, los seres humanos. Y este hecho de que estamos unidos alma y cuerpo nos permite dominar el cosmos, tener conciencia de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, tener conciencia de que amo o de que entiendo, tener conciencia de que los otros tienen un yo distinto del mío y que es único. Descubrir a Dios y tratar a Dios, escoger a Dios como fin. Eso, ningún otro ser tiene la posibilidad de escoger a Dios como fin. Orientar mi vida a darle gloria, cumplir su voluntad. Todo esto es fruto de la actividad libre espiritual del ser humano. Por eso entonces cuando el Génesis nos habla de la creación, el texto lo recoge el Concilio Vaticano II cuando dice que el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Servir y amar a Dios y ofrecerle toda la creación. Entonces, en la tarea de ofrecer la creación, de poner la creación inteligentemente al servicio de Dios, es una tarea que solo puede proceder de un ser que tenga alma y cuerpo y que su alma sea racional. Si no, no podríamos ordenar hacia Dios con nuestro amor todo lo material y todo lo espiritual. Bien, entonces estaría en contra de la dignidad humana, el racismo, la discriminación por razón de raza, de religión, de sexo, etc. Como yo les dije, no hay más que dos formas de presentación de la persona humana, presentación masculina, presentación femenina. Todo lo demás es invento de una ideología. Bueno, entonces resulta que cuando rechazamos el sexo con el que Dios nos creó, estamos poniendo en tela de juicio la sabiduría del Creador, que me ha hecho varón o me ha hecho mujer. Y ese rechazo ya es una osadía. Más osadía todavía cuando se pretende cambiar ese sexo artificialmente por un gusto. Yo me percibo trans, yo me percibo mujer, yo me percibo hombre siendo mujer. Entonces, todo ese desorden hay que corregirlo. Bien, obviamente, pues todos merecen un trato de igualdad. Y todos merecen ser respetados en su obrar, pero siempre que el obrar sea racional y sea conforme al bien común. De lo contrario, no se puede. Si la persona actúa sin respetar el bien común, hay que llamarlo al orden. Y van contra el bien común todas las formas de convivencia humana que no sean
adecuadas al plan original del creador. Decir esto en este momento en el mundo hay que decirlo con mucha delicadeza y mucho sentido de oportunidad, porque si no nos van a acusar de intolerantes y de inconsistentes y de sembradores de falta de paz. Entonces hay que aprender a decirlo con delicadeza, con argumentos científicos y con claridad y caridad. Ok. Somos persona porque somos seres humanos. Entonces, la cualidad de persona es común a todo humano, desde el momento mismo de su fecundación. Un niño es persona, un niño es persona, un embrión es persona humana, ¿verdad? Aun cuando tenga milímetros, porque acaba de ser concebido. Entonces, el origen de todos los seres humanos es común, el fin es común. Los medios que tenemos para alcanzar nuestro fin es común. Todos tenemos los medios para alcanzar el fin al que hemos sido llamados. Ahora, tenemos distintas culturas, distintos niveles sociales o cualidades sociales, distinta edad, distinta salud, pero eso no puede cambiar mi cualidad de persona. O sea, que yo sea disminuido intelectualmente o disminuido físicamente no me quita mi cualidad de persona ni mi dignidad. Por eso tanto el niño como el embrión, como el anciano, tienen una dignidad y necesitan, algunos más, otros menos, educación, un mínimo de comodidad, dignidad, riquezas, etc. No importa el estatus social al que pertenezcan. No podemos uniformar el estatus social de la gente, pero sí hay que llegar a un clima en que haya una distribución más justa de los bienes, no solo materiales, sino los bienes de la cultura. Bueno, entonces, ni por vivir en un país o vivir en otro, se puede decir, tiene menos posibilidad de ser reconocida su dignidad de persona. Voy a poner un ejemplo muy duro. La FDA de Estados Unidos y del Canadá prohíben que en Estados Unidos o en Canadá circulen ciertos medicamentos. Ok. Drugs and alimentation, ¿verdad? Ok, entonces, food, drugs and alimentation. Entiendo que eso es lo que quiere decir FDA. Bueno, entonces hay medicamentos que están prohibidos en Estados Unidos y que son usados en América Central, porque aquí no hay prohibición. Por tanto, aquí se usan como conejillos de indias. Eso va contra la dignidad de las personas. No se debería permitir. Pero además somos relacionales. Toda nuestra estructura de personas está diseñada para la relacionalidad, tanto en el amor como en el entendimiento. Y la relacionalidad supone que nos vinculamos de un modo positivo con Dios y con los demás seres humanos. Aquí está el fundamento de la igualdad de la persona. Todos estamos en esa capacidad. Todos merecen un trato respetuoso. El que barre el jardín, el que recoge la basura, el despachador del supermercado, el poli, por tanto, no podemos sentirnos superiores y tratarlos mal, porque nos cayó mal algo que nos dijeron. Y pelearnos con el poli, pelearnos con el basurero, pelearnos con el tendero, porque eso indicaría, pues, que tenemos un complejo de superioridad mal planteado. Bueno, discriminar a otras personas, excluir a otras personas, dar un trato desigual a una persona, a una colectividad, por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, está mal. Ahora, repito, solo hay dos sexos. Eso no quiere decir que discriminemos a los que andan confundidos en relación a su identidad sexual. No los podemos discriminar, los tenemos que rescatar de su conducta inapropiada y contraria a la salud del prójimo, la salud de salud moral, digamos, del ambiente en que vivimos. Bueno, entonces, ¿es negativa la discriminación? Sí, no se justifica nunca. El racismo, pues ya vimos lo que hizo Hitler, ya hemos visto pues cómo la eutanasia y el aborto se practican también por razones de racismo,
Ustedes saben que la IPPF en Estados Unidos recibe donativos de gente para asesinar y abortar niños negros, ¿verdad? Y los reciben y los aplican. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el racismo está a las puertas de nuestra casa. Aquí no lo sé, pero en Costa Rica, al country club, hace unos años, yo estuve ahí hace 20 años viviendo, estaba prohibido que entraran personas de color. Y había un rótulo: no se permite la entrada de personas de raza negra. Ok. Eso en un país que se les lleva de ser muy democrático y muy igualitario, pero había ese tipo de discriminación. En la ciudad de San José hay una calle que se llama Los Negritos, porque hasta ahí podían llegar. De esa calle en adelante no podían pasar. Bueno, aquí se practican formas de racismo con las etnias indígenas y se usan expresiones que no deberían usarse nunca entre los ladinos, entre los descendientes de europeos, etc. Y muchas veces se plantean distancias que no tienen sentido, porque son distancias racistas y clasistas. Entonces, y tratos de desconsideración social en cuanto al sueldo, en cuanto a la educación, o cerrarle las puertas a la educación. Ok. La xenofobia, pues ya está claro qué es, ¿verdad? Inmigrantes, refugiados, etcétera. Yo soy hijo de inmigrantes. Mis papás nacieron en Italia y se vinieron a conocer aquí. Pues dichosamente no fueron víctimas de xenofobia. Guatemala era un país muy pequeño, la capital era muy pequeña y pues las personas, pues había mucho respeto entre las personas. Que yo me acuerdo desde que era niño, el trato entre católicos y judíos ha sido aquí siempre muy respetuoso. Siempre ha habido una sana convivencia. Tal vez es menos sana la que hay entre católicos y evangélicos, porque como experimentamos rechazo por parte de odio, de ellos, crítica y odio, entonces, pues a veces nos sentimos tentados a pagar con la misma moneda, lo cual no es tampoco correcto. Ok. Entonces dice el Vaticano II que toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, sexual, raza, color, condición social, lengua, religión, hay que vencerla, eliminarla porque es contraria al plan divino. Año 1965, terminando el Vaticano II. Ok. Vamos a ver la dimensión antropológica de la sexualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos queridos por Dios como hombre o como mujer. Y que tenemos la misma igualdad, el hombre que la mujer. Y que ser hombre o ser mujer es tan querida una realidad como la otra por parte de Dios. Y que en ambos casos existe la misma imagen y la misma dignidad. Y que en ambas personas, en ambas formas de ser persona humana, está reflejada la sabiduría y la bondad del Creador. Bueno, entonces todo ser humano tiene una dimensión sexual. Y esa dimensión sexual abarca por entero a toda la persona. Abarca toda su femineidad o toda su masculinidad en todos los aspectos de su vida, el aspecto biológico, psíquico y espiritual. Entonces, ¿qué significa que tenemos igualdad radical? Significa que somos persona humana. Que la diferencia es que una es persona humana femenina y la otra es persona humana masculina. Pero ninguna de las dos es más que la otra. Bueno. Y luego mujer y varón, como ya les había dicho, son dos presentaciones distintas de el mismo ser humano, de la misma persona humana. Bien. Entonces, esa inclinación natural entre hombre y mujer lleva a un tipo de amor específico que vamos a llamar amor conyugal. ¿Qué supone el amor conyugal? Un don y una aceptación de cada uno justo en lo diferencial. Te acepto como mujer, te acepto como varón. Te acepto como esposa, te acepto como esposo. Te acepto como madre de mis hijos, te acepto como padre de mis hijos. Pero el matrimonio no es
no se puede entender como cohabitación sexual legitimada. No, es muchísimo más que eso. Es conyugalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un vínculo de coposesión. Él la posee a ella lo posee a él, como mujer o como hombre, como esposo, como esposa, como madre, como padre potencial. Esta unión además tiene dos notas, es exclusiva y es permanente. Y es requerida porque ¿cómo íbamos a respetar la dignidad de los hijos que puedan venir a cuidarlos y a educarlos si no hay unidad y no hay permanencia? A saber de quién es hijo este, mío o de cualquier otro. A saber quién es la mamá de este, ¿verdad? Esta o cualquier otro. Entonces, cuando hay trato desigual, el trato desigual puede ser positivo y puede ser negativo entre varón y mujer. ¿Qué significa eso? Significa que una diferenciación positiva de la mujer o del varón es lícita, es legítima. Sí, lo que se trata es de atender a la situación de la mujer o del hombre, o de reparar una situación, un desnivel injusto, un desnivel en sueldos, un desnivel en el acceso a cargos, ¿verdad? Entonces esa diferenciación es positiva y es lícita cuando hay que equilibrar un desequilibrio anterior que era injusto. Bueno, las rupturas, las derivaciones vienen de la teoría de género. ¿Y qué quiere la teoría de género? Romper la realidad de la naturaleza y la conducta a partir de la elección de un sexo. No de la aceptación de un sexo, sino de la elección de un sexo. Entonces ellos dicen que el sexo no existe como tal, que el sexo, dicen ellos, es creación cultural. Pero el sexo está vinculado a la estructura misma del ser humano, es decir, a la estructura de la corporeidad sexuada, la estructura mental y afectiva de la persona, a la complementariedad entre varón y mujer, a la libertad de la persona, al compromiso, al amor conyugal, a la unión matrimonial. Matrimonio viene de mater, que significa madre. Entre dos hombres no puede haber madre. Entre dos mujeres no puede haber madre. ¿Por qué? Porque falta el padre o porque falta la madre. Bueno, el caso es que la teoría de género afirma que todas las posibilidades de la propia voluntad están abiertas y que todas son igualmente legítimas. Dicen ellos que no existe una realidad objetiva que las limite. Veamos qué pasa con la homosexualidad, sea de hombre o de mujer. ¿En qué consiste? Atracción exclusiva o predominante a personas del mismo sexo. ¿De dónde viene esto? Una parte es la psicología de la persona y otra parte es su biografía. Pero la tradición de la iglesia dice, y lo recoge la declaración persona humana, muy antigua, del siglo pasado, de los años 60, que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados porque cierran el acto sexual al don de la vida. Y además el acto sexual tiene lugar en espacios y ámbitos que Dios no ha previsto para la procreación ni para la transmisión de la vida. Pero por otra parte hay un gran número de hombres y mujeres que ahora tienen estas tendencias muy arraigadas. ¿Y por qué? ¿De dónde viene este desorden? Este desorden es una prueba que tienen esas personas. Y ante esa prueba yo no los puedo tachar, no los puedo irrespetar, tengo que compadecerme. Entonces, discriminarlos no es justo, pero sí podemos reclamar de ellos, pórtate como lo que eres, como varón o como mujer. No pretendas portarte como mujer si eres varón o viceversa. Ok, eso sí lo podemos requerir y eso no es discriminación, ni es intolerancia, ni es falta de aceptación de la persona o de aceptación de sus elecciones o de sus opciones. Es que eso no es optable, eso no es opinable. Bueno, muchas de estas personas encuentran ahí su cruz. Entonces vamos a ver, hay tres principios. No juzgo la orientación sexual de nadie, ni la culpo. Por tanto, utilizar palabras peyorativas para referirse a esas personas, mejor no. Hay un desorden objetivo de los actos homosexuales. Me refiero a las conductas, no a las inclinaciones.
desorden objetivo. ¿Por qué? Porque va contra la naturaleza recibida. Podrían decir, no, pero si a mí me gusta. Eso es un desorden subjetivo, que en cuanto contradice el desorden objetivo, contradice el orden objetivo, no es admisible. Bien, pero ¿qué se pide a las familias? Que los acompañen con respeto, que las personas de su familia que tienen estas inclinaciones necesitan ayuda para comprender la voluntad de Dios sobre ellos, ayudas para superar aquella inclinación. Algunos de los que padecen esa inclinación dicen, yo no tengo la culpa de que Dios me haya hecho así. Esto es echarle la culpa a Dios. Dios me da la gracia para que yo no caiga. La culpa de dejarme llevar de aquella atracción es mía. Ok, vamos a la penúltima diapositiva. Algunos quieren equiparar la unión conyugal, la quieren equiparar con el matrimonio. La unión homosexual la quieren comparar con el matrimonio. No hay ningún fundamento, dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia, ningún fundamento para establecer analogías o asimilar, ni siquiera remotas. Ok. No es una prohibición ni es un castigo de la iglesia. Es simplemente hacer notar que no se puede equiparar la unión conyugal ni es justo atribuirle los mismos efectos, porque no existe conyugalidad entre ellos. Y aunque convivan, ellos no pueden formar un principio común de generación. Aquí tienen ustedes alguna bibliografía para leer individualmente. Voy a quitar ahora las diapositivas para dar lugar a las preguntas. Vamos a ver. Don Mario, buenas noches a todos. Buenas noches, Julio. Dime. Cuando usted nos decía ahí que el mal es un misterio, ¿por qué lo define tan Sí, claramente así? el mal es un misterio. Un momentito, es que quiero quitar las diapositivas. Ahí está ya. Ok, ya las quito. Y ya te contesto. Bien, muy bien. El mal es un misterio porque es el misterio del mal uso de la libertad. Dios no nos quita la libertad porque la usemos para el mal, pero eso no explica del todo por qué el mal es un misterio. Lo que es misterio es cómo es posible que una persona use mal un don recibido. Es posible. Y de hecho ocurre. Usan mal un don recibido. La libertad, ¿para qué está dada? Está dada para que seamos capaces de auto dirigirnos hacia el bien. Eso es la libertad, la capacidad de autoafirmación en el bien. Por tanto, la libertad usada para afirmarse en el mal está mal usada, es irresponsable. Con eso tal vez ya te lo aclaro, Julio. Sí, ahí va un poco, porque es el libre albedrío, ¿verdad? Pero hay que distinguir libre albedrío de libertad. Libre albedrío es la simple capacidad abstracta de elegir. Libertad es la capacidad de elegir el bien que tiene Juan Pérez, Ricardo Díaz, Juan Carlos Guzmán, Mauricio Díaz, Pedro López, José Orozco, Gustavo Guerra, Wilmer Ramos. Cada uno de nosotros tiene libertad, pero la libertad es el libre albedrío usado por una persona concreta. Pepita Pérez, Juanita López. Eso ya es la libertad. Si eso no va acompañado de responsabilidad, entonces me excuso en que yo soy libre de elegir lo que a mí me gusta. ¿Te comprende? Sí, gracias, don. Muy bien. Perfecto. A ver quién más. No veo más micrófonos Buenas abiertos. noches. Sí, Buenas buenas noches, don noches, Mario. Juan. Gracias. Es una pregunta así un poco abstracta, pero hace unos años, bastantes años, una persona que es periodista y que estoy casi seguro que usted conoce,
tenía una librería, me obsequió un libro que se titulaba Las posibilidades del amor conyugal, Sí, eh, por Carol Wojtyla en ese momento, ¿verdad? sí, sí, Para mí era demasiado denso. sí. ¿Qué podría hacer para reparar esa omisión, digamos? Bueno, yo creo que puedes leer la teología del cuerpo, ahora está muy difundida y es justamente la explicación de ese libro que tú me hablas. Toda la doctrina de Juan Pablo II la expuso a través de 300 catequesis en 2 años o 3 Muchísimas gracias, don Mario. para servirte. Juan Herrera, buenas Buena- noches. Buenas noches, don Mario. Yo tenía una duda. Sí, Este tema es muy interesante, pero quería aprovechar que lo tengo acá para hacerle una pregunta que me vino ayer con el retiro mensual. Era sí, sobre el año de júbilo este que nos estamos el preparando. año jubilar del próximo año. Sí, Correcto. Si me podía dar una explicación, qué es lo que se sí. espera o qué es lo que deberíamos o sucede en ese año. Cada 25 años se celebra el Año Santo de la Redención. Entonces se divide el siglo en 4 partes y cada 25 años como que se va preparando el milenio, el cambio de milenio, ¿verdad? Ahora estamos en el primer cuarto del segundo milenio, es del siglo XXI, ¿verdad? Entonces es el primer jubileo del Año Santo de la Redención que se celebra. Normalmente en ese año se gana indulgencia plenaria al pasar por las puertas santas que habrá en todos los países, no solo en Roma. En Roma habrá muchas actividades para conmemorar el Año Santo de la Redención, pero las habrá también en los países. ¿Qué hay que hacer? Pues el Papa nos lo ha explicado. Dedicar el año a la oración. Prepararnos este año con mucha oración para el año siguiente. Eso es lo que hay que hacer. Muchas Está muy gracias. explicado en la nota que escribió el prelado de la obra el 20 de abril de este año y que aparece en la página web de la prelatura. Ahí está una nota donde explica 4 formas de hacer oración. Muchas gracias. Dice Mauricio Díaz en qué se basó Calvino para concluir en la existencia de la predestinación en contra de la libertad. Ok, pues Calvino lo que pasa es que para él, solo están predestinados para el cielo los que tienen prosperidad material. Por tanto, si yo tengo mucha prosperidad material, eso indica que tengo la bendición de Dios. Bueno, ¿y los pobres dónde se quedan? Los que no tienen acceso a riquezas porque no han tenido fortuna de estudiar, no han tenido herencias, no han tenido pues modos de abrirse paso en la vida, pues para ellos hay que predicar el evangelio también y ellos también pueden salvarse, o sea que no podemos pensar de ese modo tan materialista con el que pensaba Juan Calvino. Indudablemente es que no entiende la libertad. A partir de Lutero no se entiende la libertad. Por eso Lutero escribió un libro que se llama de la libertad esclava. Así se llama el libro. Dice que la libertad quedó esclavizada por el pecado original, lo cual es falso, porque la libertad no quedó suprimida ni prostituida, quedó herida, pero no prostituida. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Don Mario, Terminaríamos. Sí, adelante. creo que había alguien más. No, veo que no hay nadie más, Julio. Fíjese que yo estaba leyendo un poco ahí la vez pasada y hay que tener mucho cuidado. A ver qué opina usted con que el tema de la ideología de género ya lo están dejando de decir y ahora utilizan el tema igualdad de género, Equidad, sí. sí, para Es un modo de meter lo darlo mismo con otra más etiqueta. Sí. correcto, Es el mismo mico con diferente montera, decimos aquí en Guate. cabal. Sí. Entonces, yo les había pedido que averiguaran si era cierto, ¿verdad? Que en el paquete de los 170 millones que para convenios de cooperación entre Estados Unidos y Guatemala venía el requisito de que Guate se saliera del convenio de Ginebra, donde están todos los países que no quieren el aborto. No sé si alguien tuvo oportunidad de averiguar.
Entre tus amigos, Julio, habrás tenido oportunidad de averiguar. No, don Mario, le soy sincero que no me recordé, pero Va, pues ahí los invito a que averigüen porque Yo averigué un poquito, pero no es de ciencia y cierta, ¿va? entonces necesitamos averiguar a ciencia cierta porque hay que reaccionar, ¿verdad? Y puede estar escondido en el paquete. Está escondido en leyes Sí, que se hacen bonitas, ver bonitas. sí. Bien. Entonces la pregunta que hace Mauricio Díaz es sí. Entonces, por eso es que los protestantes dicen que todo es pecado. En efecto, al no entender la libertad, piensan que todo lo que el hombre hace es pecado, pero también tienen una visión equivocada de la redención, porque ellos sostienen que si tú aceptas a Cristo, cuando levantas la mano derecha ahí en la capilla protestante, todo lo que hagas de ahí en adelante ya dejó de ser pecado, ya está redimido, ya está perdonado y por tanto ya no importa, puedes seguir pecando porque ya todo lo perdonó Dios, lo de atrás, lo de medio y lo de adelante, lo cual es falso porque la libertad sigue vigente. Bueno, pues si no hay más preguntas, terminamos y rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por ruega nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Que descansen, que tengan buena noche. Dios les bendiga. Feliz noche, don Mario, a todos. Adiós.